Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a estudiar Hebreos, capítulo 12. Versículo del 12 al 14. Nos enfocaremos en el 14. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre Santo que moras en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos da de estar juntos para aprender y conocer más de su palabra. Le pedimos, le rogamos, nos dé de su entendimiento y que aprendamos un poco más. Nuevamente le pedimos perdón si le hemos fallado y en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hermano, ¿Hebreos qué? Hebreos 12, versículo 14. Amén. Vamos a enfocarnos en el versículo 14. Ordena a los creyentes a que busquen activamente la paz con todas las personas, porque dice con todos, no solo dentro de la comunidad cristiana, sino con todos. La palabra griega para buscar vivir una vida que refleje su carácter y también para buscar una vida libre de deseos pecaminosos. La frase sin santidad nadie verá al Señor subraya que el acceso a la presencia de Dios depende de la santidad, discusión y conflicto, y también en algunos que su fe estaba menguando. Pero en este contexto en el cual leímos al principio, bueno, hay un llamado, el Salmo 34, si lo tienen, el Salmo 34, buscar la paz significa buscar activamente la armonía. Para poder buscar la armonía o tener armonía con todos los que nos rodean, bueno, necesito yo esforzarme. Bueno, siempre va a estar ese celo, o esa riña, o ese roce, siempre va a estar. Nosotros como cristianos estamos llamados a buscar la paz. Sea quien sea que nos haga hecho daño, o sea quien nos haya llevado en contra, nosotros debemos dar el primer paso como cristianos. No debemos de estar en mal. Dicen, apártate del mal y haz el bien y busca la paz. Para yo poder encontrar la paz, necesito apartarme del mal. El mal, acuérdense, entra la mentira, la maldad, el chisme, el egoísmo, muchas cosas entran. Y cuando seguimos estos caminos de maldad, bueno, nos hace bien en todas las situaciones que se nos presenten en la vida. La segunda parte del verso dice, busca la paz y síguela. Bueno, la paz es un término que se refiere a la tranquilidad, a la armonía, a la felicidad interior. Por eso debemos buscar la paz. Buscar la paz significa responder con sabiduría. Porque yo puedo buscar la paz, pero necesitamos también la sabiduría de Dios para promover la paz. La blanda respuesta quita la ira. La palabra suave. La palabra con amor. Pero dice que la blanda respuesta quita la ira. O sea, debemos de responder no con una palabra áspera, sino con una palabra suave o con amor. A veces responder, pues hablarán, dice uno, hablan hasta por los codos, dice uno, o sea, es un dicho, ¿verdad? El versículo 3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Nosotros como cristianos sabemos que Cristo nos está mirando. En ese momento, bueno,
dejar que la persona se calme y después ir con esa persona y mostrar la paz o buscar la paz, pero ya de una manera pasiva. Por eso dice aquí que la blanda respuesta quita la ira, el enojo a la persona. Pero no debemos de dejarlo ahí nomás, sino nosotros debemos de ir y buscar la paz. ¿Alguien quiere comentar? Dice Efesios 4:29, y esto es pues hablando a los cristianos: ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Pero dice adelante, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, debemos tener mucho cuidado cuando estamos frente a algunos inconversos. ¿Cómo es nuestro vocabulario? Nos conocen como cristianos, pero al momento de que alguien nos ofende, no vamos a responder como nos ofendieron, sino que tengamos cuidado, y más cuando estamos enfrente de alguna persona que no es creyente. Dice Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. En la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígalo. Y luego ahí habla que el Señor, Él está mirándonos más adelante, pero el apóstol Pedro nos aconseja también que si queremos ver días buenos y amar la vida, que refrenemos nuestra lengua del mal y nuestros labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz. Sí. Así es. Buscar la paz significa responder con sabiduría. No podemos responder como nos tratan los demás, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Debemos de elegir la paciencia, la amabilidad y el perdón en lugar de la ira o en lugar de las represalias. El libro de Proverbios por eso está lleno de mucha sabiduría. Nuevamente, Proverbios 15:1 nos está recordando que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea que nos está invitando a reflexionar sobre el poder de nuestras palabras. Acuérdense que nuestras palabras tienen poder, así como de bendecir y maldecir. Entonces, nosotros debemos de reflexionar. Romanos 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nuestras palabras deben de ser de edificación, deben de ser de bendición, no de maldición. La manera en que respondemos a las provocaciones o a las críticas puede determinar el rumbo de una conversación. Las palabras amables y conciliadoras pueden fomentar la paz y la comprensión, mientras que las reacciones desmedidas pueden llevar a... ¿Sí entienden? Porque si nos ponemos al tú por tú con una persona, a veces nos emocionamos y podemos decir una mala palabra. Podemos hasta ofender a la otra persona. Especialmente uno como cristiano, hermano. Primeramente ofendemos a Dios. Así es. De ahí quedamos mal ante los ojos de Dios nosotros.
maestro. Que estemos, a veces es difícil agachar la cabeza porque a veces tenemos un temperamento que no, a mí nadie me va a decir, a mí nadie me va a ganar. Pero en Cristo ya no debemos de vanagloriarnos. No. En el mundo sí nos vanagloriamos de que a mí el que me la hace, me la paga. Pero en Cristo no. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres debemos estar en paz. Y no es fácil, porque el enemigo siempre va a poner tropiezos para que no estemos en paz, para que estemos en conflicto. A eso vino el enemigo. El enemigo no quiere que en los matrimonios o en las casas, en los hogares, haya paz. Él quiere que siempre estén en conflicto. Él quiere que hasta los mismos cristianos también estén en conflicto. Otras iglesias se enojan, pero nosotros debemos demostrar la paz. O sea, de poner en práctica la palabra. Practicarla más que nada. ¿Iba a decir algo? El Señor Jesucristo también nos aconseja en Mateo capítulo 5, ahí vemos las bienaventuranzas, pero a la que nos estamos refiriendo es el verso 9, Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, mintiendo, toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. También nos pueden ofender, hermano, cuando nosotros les hablamos de la palabra de Dios y nos contradicen y bueno, uno tiene que estar pacíficamente. Entonces no contradiciendo a la persona que no cree lo que estamos enseñándole de parte de la palabra de Dios. Por eso dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso el libro de Proverbios nos da sabiduría para que la comunicación se convierta en un vehículo de paz y de comprensión. Pero si no buscamos la paz, ¿qué puede pasar? Vamos a comportarnos como ellos, vamos a ser igual a ellos. Hebreos 12, vamos a ver qué dice Hebreos 12, ahí empezamos. Versículo 15 en adelante. Si no fomentamos la paz, podemos echar una raíz de amargura. Hebreos 12, versículo 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos serán contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Esaú buscó la paz, no. Le dijo, no, tú me la robaste. La mamá le dijo a Jacob, Eran Esaú y Jacob. y Jacob. La mamá le dijo, vete porque Esaú, si se da cuenta, te va a matar. O sea que en la ley de Moisés, el
primogénito de la familia era el Era el que que heredaba todas las bendiciones que su padre le dejara. Y este Esaú era tirador, era cazador. Y Jacob le gustaba la cocina, le gustaba ser pacífico. Pero lo más importante es que los dos eran hijos Hijos del mismo hombre, del Isaac. mismo padre, enseñados en las cosas de Dios. Sí. Pero Esaú, él llegó cansado del camino, de andar buscando qué matar para comer, y no encontró, y llegó a la tienda de Jacob, y Jacob estaba cocinando, y le dice, dame un plato de comida, y Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. Y él dijo, sí, agarra al cabo, yo no voy a morir para que le quiero. Pero cuando fue a pedir su primogenitura ante su padre, ya se la había robado Jacob. Ya se la había robado. Y le decía Esaú a Isaac, Padre mío, bendíceme. Y él le decía, hijo, no tengo otra, ya se la di a tu hermano, porque vino con engaños. Y él lloraba y decía, Padre mío, bendíceme, bendíceme. Y por eso dice Hebreos que la procuró con lágrimas, pero ya no hubo arrepentimiento, porque no hubo ya nada para que te bendiciera. Bueno, ahí vemos un ejemplo bien claro. Eran también parte de hijos de Dios, sabían y conocían la Escritura. En la iglesia también, si no se busca la paz, bueno, pueden caer en una actitud de amargura. Buscar la paz significa cuidarse de la amargura. Entre los mismos hermanos en Cristo puede haber hermanos que ya están en una raíz de amargura, pero si no buscan la paz no van a poder tener paz. Siempre van a estar mirando al hermano, ya sea el que lo ofendió o la que lo ofendió, siempre la van a estar mirando con una mirada diferente, no con ese amor, no con esa paz, y hasta el último ni la saludan de la mano porque pero es cuando ya cae una raíz de amargura. Por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Acuérdense que un versículo antes está hablando de la paz, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego ya da la encomienda de que si no buscamos la paz, si no nos mantenemos en paz con todos, bueno, puede llegar una raíz de amargura que va a ser difícil, porque la raíz, ¿qué hace? Muchas raíces se extiende, se arraigan y luego va a ser difícil. Va a ser difícil quitar esa raíz de amargura. Pero si todavía no llegamos a ese momento, si todavía no pasa, bueno, es necesario buscar la paz con todos. Debemos evitar que las decepciones, que las ofensas se conviertan en resentimiento, porque a veces hasta nuestro propio pensamiento nos lleva a esa tendencia. Por eso es necesario, si usted siente algo por una persona o está pensando algo por una persona que le hizo algo, bueno, vaya y nomás dígale, hermana, pues lo siento, yo la veía o la reconocía de esta manera, perdóneme, pero a veces se nos queda esa espinita. Sé que debemos de buscar la paz para que no haya resentimiento en nuestro corazón. La amargura puede envenenar las relaciones y obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Debemos de animar y apoyar a los demás. Debemos buscar maneras de ayudar a quienes tienen dificultades, ya sea en la fe o en la vida diaria. Nuestro apoyo puede ayudar a otros a correr la carrera con paciencia y a correr la carrera con perseverancia.
así como le dice Hebreos 12, 1 y 2, siempre poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Debemos de ser proactivos en la búsqueda de la paz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, fíjense lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Yo siempre les digo, la Escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró a estos hombres. Todo lo que nosotros escuchamos viene de parte de Dios. Dios mismo nos está hablando y nos está diciendo, sigan la paz, busquen la paz y quítense toda raíz de amargura. Y aquí nos está diciendo Dios que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, el escritor de Hebreos nos está diciendo, busca la paz y la santidad, para que algún día podamos ver a Dios. Por eso decía que estas dos palabras van acompañadas. No debemos de esperar que el conflicto se haga más grande. Y si hay una persona que está en conflicto, bueno, debemos de ayudarla, hermana o hermano. Dice la Escritura que busque la paz, que estés en paz con el que estás en conflicto. Debemos de construir puentes, nosotros también debemos de construir puentes y fomentar la unidad, ya sea en la vida de allá afuera, y ya sea en la vida familiar de la Iglesia de Cristo. Debemos de trabajar como comunidad. Debemos de examinar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ya la hermana leía Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Debemos de examinarnos. El espiritual va a mostrar los frutos del Espíritu. Pero el que no es espiritual, bueno, ese se va a acceder y va a fomentar palabras que no van conforme a la Escritura. Pero nosotros somos el puente. Hay que ayudarlos. Hay que guiarlos para que no se salga del contexto y no surja una raíz de amargura en los demás. Colosenses 3, 12 al 16. Aquí el apóstol Pablo enseña a los colosenses a que se vistan como escogidos de Dios. Colosenses 3, versículos 12 al 16. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Luego dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Cristo mora en vosotros, vamos a actuar con sabiduría. No vamos a actuar con palabras ásperas, sino vamos a actuar con una palabra blanda. Así que estos son consejos, los cuales son para que nosotros reflexionemos cuando lleguemos a un conflicto. Y también somos un puente para ayudar a aquellos que están en conflicto. Debemos de esforzarnos por vivir de una manera que honre a Dios, tanto en lo público como en lo privado. Debemos de confiar en la gracia. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice,
así como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Debemos de poner en práctica y de reconocer la santidad. La santidad no se logra con nuestras propias fuerzas, sino recurriendo a la gracia de nuestro Dios por medio de la palabra. Y por último, debemos mantenernos enfocados en ¿quién? En Jesús. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primera de Pedro 2, versículo 1 al 25, si alguien lo quiere leer. Primera de Pedro 2. Del 1 al 25. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que el creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es el precio, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que ha de caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice el 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Si alguien más quiere leer. 18. Sergio, te perdiste. Del 18 en adelante. El 18 dice: criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padecimientos injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es interesante, ¿verdad? Esos versículos. Sí. Y son consejos que debemos de... En el capítulo 2, versículo 4, habla de la piedra viva. Bueno, Dios escogió a Cristo, pero también dice que nosotros somos unas piedrecitas, también nos escogió. Aunque a Cristo no lo consideraron, dice, como la piedra del ángulo, dice, así también a veces no nos consideran a nosotros. Pero es necesario que dejemos la justicia a Dios. Y luego del 9 en adelante dice que somos pueblo de Dios, somos real sacerdocio, linaje escogido. Bueno, dice, así como vivíamos en otro tiempo, dice, ahora ya no lo vivimos. Ahora vivimos como sacerdotes santos. Y luego ya nos da, del 11 en adelante, nos dice cómo debemos de vivir, dice, como siervos de Dios. Así como Cristo nunca maldició, nunca dijo nada, nunca amenazaba, bueno, debemos de seguir los pasos de Cristo para fomentar la paz, porque Él vino a traer paz. Y Él es al que nosotros debemos de seguir sus ejemplos, sus pisadas. Él fomentó la paz, trajo la paz, la que el mundo no conoce, sino la paz que nosotros conocemos al día de hoy por medio de la palabra. Así que estos son ejemplos los cuales debemos nosotros de poner en práctica cuando se llegue la ocasión. Y si sabemos que alguien está pasando por diferentes consecuencias, bueno, ayudarles. Recordando, hermanos, que pues en el mundo, claro que vamos a tener diferentes pensares, porque pues claro que ellos no conocen a Dios, pero dentro del cuerpo de Cristo, dice pues 1 Corintios 10, ¿verdad? Debemos tener esa misma mente. Entonces ya no es lo que yo pienso ni lo que tú piensas, lo que dice Dios. Dios lo puso perfecto, uno no lo puede hacer mejor, que hace esto, hace el otro, no. ¿Qué dijo Dios? Y se debe de obedecer. No debe de haber una diferencia, porque aquí tenemos la palabra y tenemos que estar en una misma mente, en un mismo parecer, tener cosas similares, estamos creyendo en lo mismo. Por eso dice, seguir la paz, busca la paz, esfuérzate, pon en práctica. No está diciendo que ya seas, que busques, no, sino que busquemos, que tratemos de fomentar la paz, esa paz que Cristo nos ha dado. ¿Alguien más para terminar? Sigue el apóstol Pablo aconsejando a la iglesia, a los romanos. Dice en el capítulo 14, versículo 19, hablando de la comida, ¿verdad? Pero dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Entonces tenemos que tener cuidado con estos consejos que nos están hablando aquí. Y dice también, y el Dios de